Curiosamente, curiosamente, voy a comenzar o comienzo el video con esa palabra porque curiosamente estaba leyendo algo en una red social y eso es lo que me motivó a prender la cámara y ponerme a hablar, sí, qué sé yo, hacer un video acerca de eso. Y es que estaba viendo una nota acerca de Nayib Bukele. A ver, este video se está haciendo en julio del 2023, en un momento en el que Nayib Bukele es un referente de la política en Latinoamérica y quizá en el mundo. No puedo decir que el mundo completo porque hay países que ni saben que existe El Salvador. Hay personas en muchos países que ni saben que existe El Salvador. Pero en este momento Nayib Bukele es el referente políticamente hablando, de la buena política, ¿sí? De la política practicada de buena forma en Latinoamérica. A ver, Latinoamérica tenemos un historial grueso de mala política, de malos políticos, de políticos mentirosos, de políticos ladrones, de políticos demagogos, bueno, es lo mismo mentiroso demagogo, de malos políticos, ¿sí? De políticos que terminan siendo los títeres de la gente que tiene la plata y que son los que dominan todo, son los que ponen las leyes, son los que ponen las reglas, son los que dictan quién se va o qué se va a hacer, mejor dicho. Es más, soy tan mal pensado que yo estoy casi seguro que en algunos países esto de las elecciones es un show nada más. El siguiente presidente ya está puesto por alguien, ya está elegido por alguien, ¿sí? Así de mal pensado soy. Por eso que no creo en ese juego de las elecciones, para nada. En algunos países, no en todos, ¿sí? Pero en algunos mi cabeza lo ve así. Es decir, no tiene caso votar. Ya sabemos, los que dominan el país ya saben quién va a ser el próximo presidente. Bien, ¿por qué digo esto? Lo de Nayib Bukele. Porque el comentario que leí o el artículo que leí estaba hablando de que es un mal presidente, ¿sí? Por supuesto que es un mal presidente. Para la gente que estaba haciendo el mal al país, es un mal presidente. Que es como el 3% según lo que dice las cosas que publica, ¿no? No sé, la verdad, si será eso, o será el 10 o el 5 o el 6, no sé. Pero para esa gente obviamente es un mal presidente porque les ha quitado el camino que tenían, la forma que tenían de ellos estarse lucrando, ¿sí? En los gobiernos pasados en El Salvador, los 5 presidentes antes de Nayib Bukele, el que se quedó en el país está preso. Los otros se fueron, desaparecieron. Y si desaparecieron es por algo, ¿no? Es porque el que nada debe, nada teme. Esto es una frase que la conocemos todos. Todos. Entonces, es obvio que estas personas o este pequeño grupo de personas en un país como El Salvador, que se estaba lucrando del resto de la población, estaba siendo apoyada también por los que estaban en la política. Y de esto hay mucho en Latinoamérica, desde Argentina hasta México. Hay mucho de esto, ¿sí? Son la misma cosa. Básicamente son la misma cosa. Y esto lo sabemos, ¿sí? Hay mucha mentira en el mundo, hay mucha mentira en cómo se maneja el mundo. Hoy esto de las redes sociales ha destapado, el internet ha destapado la verdad de una manera más notable, ¿sí? Entonces ya la cosa, la mentalidad está cambiando. Eso es bueno porque la verdad tiene que estar por delante siempre. Tiene que ser así. De lo contrario, no vamos a funcionar bien. Todos tenemos claro que la mentira destruye, la verdad construye. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa en El Salvador? Que Nayib Bukele está dando una cátedra de cómo es que se hace una buena política, ¿sí? Enfocándose en el país, en lo que llamamos pueblo, en lo que yo llamo pueblo, ¿sí? Que es toda la población de un país. El Salvador tiene como 6.6 millones de habitantes. Es un país pequeño, pero es un país que tiene menos recursos que los países grandes, y que Colombia, que México, que Brasil, que Argentina, que Chile. Es un país con mucho menos recursos. Entonces, si se puede hacer en El Salvador,
¿Por qué no hacerlo en Chile? ¿Por qué no hacerlo en México? ¿Por qué no hacerlo en Colombia? ¿Por qué no hacerlo en Argentina? Se puede también, hay más recursos, pero no quieren hacerlo, ¿sí? Porque los políticos que están ahí son políticos puestos por alguien, básicamente. ¿Y qué está pasando en El Salvador? Que hoy el gobierno que está, que Nayib Bukele es la referencia, es el rostro, ¿sí? Que todo este cuerpo llamado gobierno ya no gobierna para 5 familias, para 6 familias, 7 familias que tenían secuestrada al país. Hoy gobierna para la parte que estaba siendo explotada, ¿sí? Que es el pueblo mismo, el zapatero, el que vende frutas en el mercado, el que maneja el transporte público, el cajero en el banco, la persona que está en la caja, no la máquina. Se está gobernando para ellos y se está haciendo cosas para ellos, para el pueblo, que es para quien se debe gobernar, no para 5 familias. Hay países que están secuestrados por un pequeño grupito, ¿sí? Por eso es que digo que no creo en las elecciones, porque este grupo que domina el país es el que decide qué presidente va a poner. Yo estaba viendo unos pequeños cortos de lo que fue el expresidente de El Salvador antes de Bukele, Sánchez Serén, es el apellido, Sánchez Serén, sí. Impresionante. Es impresionante. ¿Cómo un personaje como este puede llegar a ser el que dirige una nación, sí? Es impresionante lo tonto que se ve, y perdón que lo diga así, tonto, pero es que se ve muy tonto, ¿sí? Es impresionante verlo. Yo no entiendo cómo es que la gente se sigue peleando por políticos. Soy estúpido, si soy idiota, si soy un imbécil, no entiendo nada, ¿sí? Pero no entiendo cómo es que la gente se sigue peleando por políticos y peleando por partidos políticos. Es impresionante la pobreza mental, la pobreza mental que nos cobija, ¿sí? Es impresionante lo tontos que estamos, lo imbéciles que somos, ¿sí? Es impresionante lo poco pensantes que somos. Se nos ha mentido desde siempre, políticamente hablando, en todo el continente, y seguimos creyendo, seguimos pensando que con opresión, seguimos pensando que con asustar a la gente, que con meter miedo a la gente, es la forma de gobernar un país, porque es la forma que utilizan, ¿sí? No te puedes rebelar contra el gobierno de Perú, por ejemplo, porque vas y si no te matan, te dejan todo jodido, ¿sí? Entonces, el miedo ha sido la forma que han gobernado desde las épocas militares, allá por, qué sé yo, Sudamérica sabe de esto, ¿sí? Argentina, Chile, saben de esto, de las dictaduras militares que hubieron. El Salvador sabe también de dictaduras militares. El Salvador tuvo dictaduras militares. Cuando dejemos de creer en estos políticos idiotas, demagogos, que siguen haciendo y gritando tonterías. Yo escucho a Petro, por ejemplo, que hoy está como presidente en este momento que está haciendo este video en Colombia. Bueno, no voy a decir más nombres mejor. En Perú, por ejemplo. Perú. Las tonterías que es el tipo de Chile, por ejemplo. Está joven también, pero es un joven idiota, ¿sí? Políticamente hablando es un joven estúpido. No es una persona pensante. No puede... Yo no entiendo cómo es que la gente sigue cayendo y sigue votando. Es más, es tan controlado esto y tan dominado esto que en algunos países el voto es obligatorio, ¿sí? Tenés que ir a votar. Si no te multan o si no, a la hora que vas a tramitar un documento, un sistema inventado por ellos mismos, no, usted no votó, usted no puede, ¿sí? Usted no votó, usted olvídese, o pague una multa, ¿sí? Por no haber votado. Así de controlado tienen este juego los políticos. El Salvador, Nayib Bukele, es un referente, o mejor dicho, el gobierno encabezado por Nayib Bukele es un referente de cómo se maneja la buena política, de cómo sí se puede trabajar por un pueblo, de cómo sí se puede ordenar un pueblo, de cómo sí el pueblo es importante, ¿sí? Y los políticos son empleados públicos, y público de dónde carajos viene de pueblos, y entonces sí son empleados públicos, trabajen para el pueblo, no trabajen para las 5 familias que los eligieron, ¿sí?
no trabajen para las 7 familias que son las que tienen las tierras y el billete en cada país, ¿sí? Cuando elijamos, cuando aparezcan políticos así, vamos a ser un mejor continente, que tenemos todo para ser un mejor continente, y dejar de tener como referente al idiota del norte que se llama Estados Unidos, ¿sí? Cuando dejemos de ser unos malos políticos, entonces vamos a progresar y esto es impresionante cómo no se pone en práctica o cómo no se entiende, ¿sí? Cómo la gente, ya maldita sea, dejen de creer en políticos, ¿sí? Dejemos de escuchar a estos idiotas. No podemos seguir siendo tan pobres mentales, ¿sí? Hasta que no aparezca uno que de verdad quiera hacer las cosas bien en un país, no nos movamos, así de simple. No votemos, no seamos partícipes de este juego, ¿sí? Es un juego muy macabro, es un juego terrible, es un juego muy idiota, ¿sí? Hay dos cosas que la gente quiere, y esto los políticos lo saben. El pueblo pide nada más dos cosas, ¿sí? Pide, uno, vivir en paz, y eso se logra a través de la seguridad, erradicando a las personas que se dedican a robar, que se dedican a extorsionar, que se dedican a amenazar, a joder la vida, ¿sí? A joder, como lo que pasaba en El Salvador con los muchachos de las pandillas, ¿sí? Tenían al pueblo oprimido. Hay un régimen de excepción en este momento en El Salvador, pero ese régimen de excepción ya estaba antes. La diferencia es que ahora el régimen de excepción lo tiene el gobierno. Antes lo tenían los muchachos de las pandillas, ¿sí? Ellos son los que decidían cómo es que la gente se movía, a quién asaltaban, a quién le imponían una cuota, ¿sí? Hoy ya no es así. Hoy el régimen cambió, ¿sí? Pero cambió para bien. Y la gente el pueblo solo pide dos cosas, maldita sea. Esto los políticos lo saben, ¿sí? Y la misma gente que tiene la plata, que es quien domina los países, también lo saben. La gente solo quiere dos cosas. Seguridad, número uno, ¿sí? Y la otra es el chance de encontrar un trabajo que le dé para comer. Como lo dijo alguna vez Perón, ¿sí? Que para algunos no es mucha referencia políticamente hablando, ¿sí? Por lo menos que el trabajador gane lo necesario para que le alcance para comer, ¿sí? Entonces, dos cosas. Uno, seguridad, y dos, mejores salarios. O mejor salario para el que gana muy poco, ¿sí? El que gana un montón de plata, pues ese no se va a morir de hambre, ¿sí? Pero el que gana muy poco, ese sí, le cuesta conseguir un cartón de huevos, le cuesta comprar un tomate y una papa, ¿sí? Y el costo de vida cada día es más caro, también inventado por un sistema que está diseñado así, para que la gente siga más oprimida, o que el pueblo siga más oprimido, más hundido, más aplastado. En serio, no podemos ser tan pobres mentales y no entender esto, ¿sí? Se pueden hacer bien las cosas. Cuando los políticos quieren hacer bien las cosas, se pueden hacer bien las cosas, y el bienestar es para todos, ¿sí? Excepto para los abusivos, para los que se lucran de todo esto, ¿sí? Para los que siguen haciendo un montón de plata, como si se lo fueran a llevar para el infierno, ¿sí? O para el cielo, para donde quiera que se vayan, ¿sí? No se van a llevar nada. Es más, todo lo que tienen los que lo tienen, al final del día, eso es basura. Se les va a convertir en basura, así como lo que tengo, así como esta camisa, así como estos lentes, así como una almohada que está aquí enfrente mío. Todo es basura. Tu carro, tu casa, tu lo que sea, se va a convertir en basura al final de esto. No te lo vas a llevar, ¿sí? Por eso en un video anterior hablé de pensar como mortales y no como inmortales. Pero bueno, El Salvador, Nayib Bukele, no podemos engañarnos, no podemos decir que no es un político que está haciendo bien las cosas. No podemos decir eso, ¿sí? Sería ser muy estúpido, sería ser muy imbécil, sería ser muy pobre mental no darse cuenta de que las cosas en El Salvador en este momento se están haciendo muy bien, y que Nayib Bukele es una referencia. Nayib Bukele y el gobierno, toda la gente que trabaja con él, es una referencia.
de que las cosas se pueden hacer bien siempre y cuando esta gente que llega a llamarse político las quiera hacer bien. Es así de simple, ¿sí? No nos engañemos. No nos digamos mentiras, ¿sí? Quise hacer este video hablando sobre eso porque vi esta publicación bueno, fue en Facebook que vi la publicación. Digo, ¿cómo es posible que seamos tan pobres y no queramos entender, no queramos aceptar, no queramos, no sé por qué, ¿sí? No alguien más somos tan débiles mentales que cualquier tonto viene y nos lava el cerebro y ya le creímos a este, ¿sí? Pero las cosas, como dijo Piero, allá por el sur, los que conocen a Piero, ¿sí? Las cosas se cuentan solas, ¿sí? Solo hay que saber mirar. Así de simple, ¿sí? Y cuando las cosas se hacen bien, cuando se arrestan, cuando se meten a la cárcel a todos estos muchachos de las pandillas que estaban haciendo un mal al resto del país, cuando la seguridad mejora, y esto no es solo un tema de seguridad, es un tema en todo aspecto, ¿sí? Pero uso como ejemplo la palabra seguridad porque es algo que todos queremos, ¿sí? Estar en paz todos queremos, ¿eh? Entonces no podemos decir que las cosas no se están haciendo bien, ¿sí? Sería muy pobre mentalmente hablando de nosotros, ¿cómo se llama? Que no darse cuenta de que las cosas se están haciendo bien. Ojalá sigan así, ojalá todo el continente mejore, ¿eh? Y estemos bien, ¿sí? Habría menos problemas. Todos sabemos lo que pasa en este momento en el continente con los políticos que están. Venezuela, por ejemplo. La gran Venezuela de los 80s, ¿no? De los 70s. ¿Qué pasó con esa Venezuela? No cayó un meteorito como cuenta la historia y la destruyó, ¿no? Como le pasó a los dinosaurios, que tampoco creo en esa porquería. Pero no seamos, qué sé yo, tan pobres mentalmente hablando, ¿sí? Conozcamos, o mejor dicho, ya démonos cuenta, si son muchos años que nos han estado diciendo las mismas cosas, las mismas mentiras, ¿sí? Las mismas mentiras. Todo el tiempo. Cada político aparece siendo el más fuerte, el que soluciona todo, el que tiene la razón, el que esto, ¿sí? Al final, él sabe que eso es una mentira y solo se está lucrando, ¿sí? Del momento. Pero nada, fantástico si alguien ve el video. No sé a quién les puede interesar mucho esta temática, pero tenía que escupirlo, ¿sí? Tenía que sacarlo, tenía que soltarlo, porque me fue muy, qué sé yo, me fue muy pobre ver ese artículo, ¿sí? Y aprendamos a ver, ¿sí? Aprendamos a creer en lo que vemos. Acción, la vida es acciones, no es palabra. Así de simple. Gracias por ver el video.